Hola, qué gusto que estén con nosotros en este su programa de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy tenemos como invitados a Nadine y a Gilberto. Nadine Reyes es hija de un desaparecido. Vamos a tomar hoy el tema que estamos cumpliendo 9 años. Bienvenida Nadine, bienvenido Gilberto a este programa. Es para nosotros un gran gusto que puedan estar en este programa, sobre todo en el contexto del aniversario de la desaparición, desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Edmundo Reyes Amaya, quien hace 9 años fue detenido, desaparecido. Platica a nuestro auditorio, por favor, Nadine, un poco el contexto para que estemos en nuestro auditorio al tanto de lo que de esta situación y de la desaparición de tu papá. Sí, bueno, primero gracias por el espacio. Sí, efectivamente, yo soy hija de Edmundo Reyes Amaya, quien fue desaparecido en la ciudad de Oaxaca junto con el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ellos, participan o son reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario, una guerrilla que se encuentra activa en el país. Y bueno, el contexto de su desaparición precisamente se da posterior al conflicto de la APO, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en el 2006. Y derivado de este conflicto, en el 25 de mayo del 2007 son detenidos y posteriormente desaparecidos en un operativo que ahora sabemos fue conjunto, en donde participaron tanto policías del Estado, Policía Federal y entregados al Ejército. Y el Ejército. Entonces, derivado de esta desaparición forzada de nuestros familiares, hemos venido realizando una serie de denuncias y actividades para exigir su presentación con vida. Y es lo que lamentablemente nos lleva ahora ya a casi cumplir 9 años, el 25 de mayo de este año. Tenemos 9 años de esta desaparición. Y esta desaparición se da en un contexto de gran turbulencia y de reivindicaciones sociales en Oaxaca. Hace 9 años, justamente, en contexto de la exigencia de la desaparición de poderes, de la renuncia de Ulises Ruiz, y en ese contexto también hay una serie de represión que se da a lo largo y ancho del Estado, en el país, pero particularmente en el Estado. Gilberto, ¿podrías platicarnos un poco la desaparición forzada en México, un poco el contexto en el que se da? Bueno, la desaparición forzada tiene una larga data en el país. Yo creo que se inicia desde lo que se llamó, un término discutible, la guerra sucia de los años 60, 70, cuando el Estado mexicano comienza las represiones contra las guerrillas. Uh-huh. De hecho, el término de desaparición forzada implica el involucramiento del Estado o los agentes en la desaparición, particularmente en este caso muy concreto de disidentes políticos, en este caso de un grupo que opta por la acción armada contra un Estado que considera injusto, un Estado represivo. La guerra sucia implicó la acción de grupos paramilitares, la llamada Brigada Blanca, que estuvo activa con la presencia de militares y policías, ¿no? Como uh-huh. Nazar Haro. Claro. Estamos hablando de los 70. De los 70, donde se practicó la tortura, cárceles clandestinas, los llamados vuelos de la muerte que se iniciaron en Argelia. El ejército francés la practicó en su guerra de contrainsurgencia contra el Ejército de Liberación Nacional, y de ahí, lamentablemente fue traspasada a tierras americanas, y el ejército mexicano la inició en México y después pasó al Cono Sur, a las dictaduras militares de los años 70 y 80,
Y bueno, la desaparición forzada ha llegado a ser ahora prácticamente una cuestión ya que la cifra va de los 27,000 a los 40,000. Y pues es casi epidémica, ¿no? El Estado mexicano está siendo acusado por el Tribunal Permanente de los Pueblos, entre otras cosas, de desaparición forzada ya como una práctica de Estado, como una desviación de poder, como un terrorismo de Estado, junto con las ejecuciones extrajudiciales y junto con otras lacerantes violaciones la a los derechos en el país, a los derechos humanos. Entonces estamos ante la presencia de desapariciones forzadas como crímenes de Estado. Claro. Nadine, ¿nos puedes ayudar para que nuestro auditorio pueda tener un contexto también a nivel familiar? Tu papá, ¿qué significa a nivel no solamente político, sino también como familia? Bueno, sin duda, como describe Gilberto, la desaparición forzada pues es una de las violaciones más graves, ¿no? De entrada a los derechos humanos que puede cometer un Estado en contra de su población. Y sin duda, parte de lo que esto genera es una afectación pues bastante grande a nivel de la familia, ¿no? No solamente sufren directamente ellos, quienes son víctimas de la desaparición forzada, sino también como familiares sufrimos esta angustia, ¿no? Entonces, en la familia ha pasado esto, el vivir constantemente con la zozobra de no saber qué pasó con ellos dos, no saber si están vivos o no, claro. El saber precisamente que pueden estar siendo sometidos a torturas y a una serie de tratos que son muy crueles, y eso sin duda te genera una angustia que es constante, ¿no? El no saber efectivamente qué es lo que pasó, sin duda nos mantiene a la familia también incluso como en una tortura que es permanente, ¿no? Porque es el no no contar con ellos, el no verlos, el no escucharlos, y eso sin duda genera un dolor bastante grande, ¿no? Y más cuando sabemos que nuestros familiares pues son activistas, son luchadores sociales, y que por ese hecho fueron desaparecidos, también eso genera pues mayor incertidumbre, ¿no? De saber que nadie en este país está protegido, y más cuando se trata de ser activistas o tratar de defender los derechos en este país. Te agradezco muchísimo este testimonio, porque es importante no solamente esta dimensión política, sino también esta dimensión subjetiva del afecto, del cariño y del dolor. Vamos a hacer un breve corte y regresamos después de estos momentos de anuncios. Gracias por seguir con nosotros en su programa de Serapaz en Rompimiento Televisión por Internet. Platíquenos un poco sobre el proceso después de la detención, desaparición que ha habido. Sabemos, nada más para contextualizar a la audiencia, se genera un grupo de notas, se hace una solicitud a un grupo de personalidades para que participen en la búsqueda, como un proceso de intermediación al que se le va a llamar la COMED. Eso va a ser más o menos en abril de hace prácticamente 9 años, ¿no? 9 años. En abril de 9 años se forma esta comisión de mediación para generar un proceso de discusión y de que aparezcan con vida estos dos desaparecidos. Gilberto, ¿puedes platicarnos un poco? Bueno, es un caso pues muy inédito y paradigmático, porque un grupo armado solicita a personalidades que ellos consideran democráticas que integre una comisión de mediación en la cual participan Granados Chapa, periodista, Carlos Montemayor, Samuel Ruiz y quien habla. Y se integra Enrique González Ruiz. Enrique González Ruiz, bueno, participa también y Doña Rosario. Doña Rosario Ibarra de Piedra. Y se inicia pláticas con la Secretaría de Gobernación,
que no dan los resultados esperados. Es decir, siempre se buscó que a través de estas conversaciones con el gobierno pudiéramos dar con vida con los dos militantes del EPR. Fueron infructuosas nuestras conversaciones con ellos. Llevábamos las informaciones, incluso dio como resultado este libro que podemos mostrar al auditorio. Fue un esfuerzo muy grande de esta comisión, la COMET, porque pues este libro. Todos estos documentos se lograron con muchísimos esfuerzos que ante la falta de resultados y la voluntad política, donde una de las principales solicitudes era el podernos entrevistar, por ejemplo, con la Sedena, para saber, dado que fue en este contexto pues, prácticamente de estado de sitio y donde sabíamos que los militares tenían muchísimo que decir sobre el caso, como se tiene mucho que decir sobre Ayotzinapa, o como se tiene mucho que decir en todos los acontecimientos donde el ejército participa, y ante los nulos resultados al respecto, la COMET decide desaparecer. Hay una nueva solicitud para que restablezca su presencia, se vuelve nuevamente a integrar y con el cambio de gobierno decide desaparecer del todo. Hay una nueva solicitud para que se vuelva a formar una comisión, y estamos en este punto en donde hay una comisión de acompañamiento que de alguna manera yo coordino, y es en este punto en que nos encontramos, y bueno, Nadim nos puede decir claro en qué momento estamos. Nadim, ayúdanos. Sí, bueno, después de todo un proceso de más de 8 años, efectivamente, en donde no había habido avances en el caso, en septiembre del 2014 se decide, junto con los abogados, interponer un juicio de amparo para señalar directamente la desaparición forzada de nuestros familiares. Derivado de este juicio de amparo, en junio del 2014 se obtiene una resolución que es histórica, se logra una resolución del Poder Judicial de la Federación que ordena realizar la búsqueda de mi padre y de su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez en las principales instalaciones militares, además también de citar a comparecer a altos mandos como el CISEN, la Secretaría de Gobernación, que pudieron haber participado en la detención y posterior desaparición de nuestros familiares. Derivado de esta resolución, para dar cumplimiento y seguimiento a esta orden judicial, se decide conformar una nueva comisión civil de seguimiento y búsqueda, en la cual ustedes forman parte, junto con otras personalidades también, con la finalidad de exigir, ¿no?, el acatamiento de esta resolución judicial. Entonces, este es el proceso en el que nos encontramos ahorita. Lamentablemente, esta resolución judicial ya va a cumplir 2 años también, en junio, y lo que vemos es efectivamente la persistencia de parte del Estado mexicano de seguir perpetuando la impunidad, ¿no? Al ser señalados efectivamente elementos militares en la participación de la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel, obviamente existe una situación de protección, ¿no?, por parte del Estado, de no querer primero buscarlos en las instalaciones militares, y tampoco de citar a comparecer a estos altos mandos que pudieron haber participado, ¿no? Entonces vemos que también esta respuesta ha sido también sistemática del negar este acceso a la verdad y la justicia, y es el proceso en el que estamos ahorita, no exigir el cumplimiento de esta resolución judicial, porque creemos que es importante no solo para el caso de Edmundo y de Gabriel, sino también para muchos otros casos que se encuentran en esta misma situación de esperar que se enjuicie y se castigue a los responsables, ¿no? Claro. A mí me gustaría agregar, antes de pasar al siguiente segmento, para todas las personas que están interesadas en conocer más sobre, y tener este libro, está en línea, está en el portal de Serapaz, aquí lo pueden encontrar. Es un gran libro con muchos documentos, pero creo que de alguna manera logramos documentar
día a día, paso a paso, mucho de las investigaciones que se hicieron y mucha de la información que pudimos a través de la COMED y después por otros medios tener para poder dar con el paradero de nuestros dos desaparecidos. Y hay detalles importantes que creo que el auditorio debe de tener para generar un poco de curiosidad y que acudan al libro. Por ejemplo, los celulares fueron utilizados después y contestó gente en Polanco de una persona que se encargaba de cuestiones de seguridad. Es curioso ese detalle. Otro, por ejemplo, la detención se hace en el contexto de un operativo militar abierto y conocido. Hay una recomendación de la CNDH también, en la que de alguna manera está sintetizado en este libro, la 07/2009, en la que señala con mucha precisión la presencia militar acordonando la zona donde fue el operativo, que ahora lo sabemos hasta la hora en la que fueron detenidos, hasta la hora en la que fueron llevados. Y creo que es importante también señalar, en algunos comunicados muy recientes del EPR, acaban de señalar posibilidades de 5 lugares en donde pudieran estar. Y que las autoridades hasta el momento no han hecho nada. Creo que esto es importante para contextualizar y ayudar a nuestro auditorio a que tenga esta información, que es fundamental para entender el encubrimiento y la impunidad en la que viven estos casos dramáticos y superdocumentados, y otros muchos más en los que, como ya señalaba Gilberto, están también bajo el manto de la impunidad. No se vaya, regresamos después de este breve corte. Quédese con nosotros. Saludos. My name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompaviento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompaviento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. Continuamos nosotros con nuestro programa de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. Estamos en el último segmento tratando de reflexionar sobre qué sigue. En este contexto en el que estamos viendo un manto de impunidad que está cubriendo nuestro país, en este caso, que es más que evidente los perpetradores, y en otros más. Gilberto, ¿puedes decirnos una reflexión? Bueno, mira, el caso es muy importante por lo ya señalado, un mandato judicial, el ofrecimiento de un grupo armado para un diálogo con el gobierno, ya 2 gobiernos en turno. Es importante porque en este caso, con la situación económica del país, con los precios del petróleo en el declive total, la posibilidad incluso de que, como se hizo ya, los ductos de Pemex que pudieran sufrir algún tipo de deterioro explosivo, etc. O sea, el grupo ofrece una posibilidad, claro, de que por la vía judicial, por la vía de una voluntad política de un Estado, se encuentre con vida a sus 2 militantes. Y el gobierno rechaza esta posibilidad legal, esta posibilidad de justicia.
de hacer justicia a sus dos militantes. Esto es algo inaudito y nos revela la precariedad de las instituciones mexicanas. Ellos bien podrían haber avanzado en la solución del caso, cualquiera que sea la solución, incluso haber encontrado a los responsables de la desaparición, haber encontrado a quienes realmente participaron, tocado a quien hubiera tocado. Es importante también destacar que en este caso, que es algo que los medios de comunicación no han dado el enfoque suficiente. Tenemos aquí, por un lado, que hay un mandato que obliga a un secretario de la Defensa a comparecer, a un secretario de la Marina a comparecer, que obliga a un director del organismo de inteligencia a comparecer, y así sucesivamente hasta 49. Tenemos algo inaudito, que en un meeting que estábamos realizando sobre el caso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, una cabeza de uno de los poderes, nos recibe y comenta con nosotros de manera fundada por 40 minutos sobre el caso. ¿Sí? ¿Cómo explicar que esta situación casi esquizofrénica, claro, y de que no tenga la atención, por ejemplo, en este caso de la Suprema Corte, de la debida forma? Entonces, yo creo que sí tenemos que tener una salida en el ámbito nacional para que encontrar con vida a estos dos militantes y resolver de la mejor manera este caso. Sí, para mí es inexplicable lo que está pasando. Es una oportunidad histórica para el Estado mexicano que está en sus manos resolver. Nadine. Sí, yo creo que, como dice Gilberto, esta es otra nueva oportunidad que tiene el Estado mexicano para demostrar en los hechos que efectivamente existe un Estado de Derecho que tanto han pregonado, ¿no? Yo creo que esta resolución judicial es un aspecto sumamente importante en el cual, si de verdad existe o se quiere garantizar el debido derecho y el acceso a la verdad y a la justicia, se tendría que cumplir y acatar, ¿no? Yo creo que es algo que se ha venido exigiendo, y vuelvo a reiterar, no solamente por el caso de Edmundo y de Gabriel, sino por muchos otros casos que están en la misma situación. Este es el momento para de verdad mostrar esa voluntad política que el Estado dice tener y empezar a llamar a comparecer a las personas que estuvieron involucradas en la desaparición de nuestros familiares, y también empezar a mostrar ya en los hechos esta voluntad. Yo creo que tiene otra oportunidad más para poder hacerlo, y creemos que es importante que se pueda evidenciar también esta situación, hasta qué punto en verdad estos recursos son efectivos, y yo creo que es importante también el seguir explotando también estos otros mecanismos que existen. Yo creo que también es importante por eso esta resolución, porque demuestra también cómo por la misma vía nacional, por agotar estos mismos recursos que son incluso institucionales, que son del Estado, se ha logrado arrancar esta resolución judicial. Entonces, creo que el reto sigue siendo precisamente exigir el cumplimiento de esta resolución judicial en lo nacional, pero también seguir agotando todos los mecanismos a nivel internacional que también tenemos, ¿no? Hasta lograr saber el paradero de nuestros familiares y llevar a juicio y castigo a los responsables. Es asombrosa, ¿no? Un juez que haga un fallo de este tamaño. Creo que es importante, y además sin precedentes en este país, la independencia con la que está actuando este juez. Y también lo que estás señalando. Sin embargo, como que hay algo que está atorándose en el momento, ¿no? Hay una situación donde vemos que hay un atoro. Hay una oportunidad ahora en abril, en el contexto de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, en donde seguramente una de las recomendaciones es continuar las investigaciones sobre el caso. Habrá una oportunidad ahí. Pero también habrá que pensar en otras instancias. ¿Se ha pensado en otras instancias internacionales o no? Tenemos un minuto para concluir. Bueno, está abierta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional. Evidentemente que está en manos de los familiares llevar el caso. Nosotros, como Comisión de Acompañamiento, apoyaremos todo lo que ellos resuelvan. El grupo no ha manifestado en
comunicados ya desde hace algunos meses lo que piensa al respecto, pero pues nosotros apoyaremos todo lo que los familiares resuelvan en este sentido. Estamos esperando lo que la Suprema Corte resuelva. Me parece que todavía hay una instancia más, ¿no, Nadine? Entonces, pues está en manos particularmente de lo que resuelvan a nivel nacional, sino a nivel nacional. Sí, efectivamente, todavía hay recursos que se tienen que agotar en el ámbito nacional y que sin duda de no obtener en un plazo breve el acceso a la justicia aquí tendremos que acudir a instancias internacionales. Pensamos que la Comisión Interamericana puede ser una de ellas y bueno, seguiremos explorando todas las posibilidades que se tengan que hacer hasta poder saber el paradero de nuestros familiares. Claro. Pues yo les agradezco muchísimo. Yo creo que esto es importante en este 9º aniversario de la detención, desaparición de Edmundo y Gabriel, que hagamos memoria, que tengamos presente su desaparición, detención, desaparición, y que podamos seguir reflexionando en torno a este horrible epidemia, como le estás llamando tú. ¿Qué podemos decir a nuestro auditorio antes de despedirnos? Sobre todo en este caso y en otros más de desaparición forzada, en el contexto de la ley de desaparición que se está generando en este momento. En menos de 30 segundos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pueden hacer nuestro auditorio? Bueno, yo creo que algo que es importante y siempre hemos dicho como familiares es hacer el llamado a la solidaridad. Yo creo que los desaparecidos son de todos, son del pueblo y que también en ello radica que la exigencia cada vez sea mayor en México y que ello pueda también contribuir a erradicar esta práctica, ¿no? Y la impunidad en la que se encuentran. Y sobre todo es eso, la sensibilidad y la concientización de la población ante este crimen de lesa humanidad. Claro. Gilberto. Bueno, los legisladores, en este caso, que no han escuchado prácticamente nunca a la sociedad civil, debieran de escuchar lo que han estado trabajando, pues ahora para la ley. Las organizaciones, como hasta encontrarlos en lo que toca a la ley. Hemos estado participando en innumerables reuniones y mesas redondas respecto a lo que a la ley refiere y pues ojalá que escuchen en esta escuchen esos que prácticamente nunca escuchan lo que tiene que ver con el trabajo de las organizaciones referentes a la ley. Claro. Pues muchas gracias, Nadine, muchas gracias, Gilberto, por su participación. Muchas gracias a nuestro auditorio por estar con nosotros. Les invitamos a conocer más sobre la desaparición, detención, desaparición a través de este libro y otras informaciones que pueden ustedes obtener y sobre todo actuar. Muchas gracias. Sigan con nosotros en Serapaz, en Rompeviento Televisión por Internet.